nuevamente estar aquí preparando este mensaje y pues, nuevamente presentes aquí después de una ausencia importante, pero es una bendición nuevamente poder compartir la palabra con todos ustedes. Vamos a orar, mis hermanos. Padre bendito, te damos gracias porque nos permites nuevamente continuar escudriñando tu palabra en el libro de Marcos. Gracias porque sabemos que nos ha dejado grandes enseñanzas, que nos ha dejado situaciones, Padre, para pensar, para analizar, pero también para poner en acción muchas situaciones que hoy en día vivimos, Padre. Padre, permite que sea de bendición a mis hermanos, a mí mismo, como siempre lo digo, Padre, y que, Padre, permitas que estemos atentos, que quites cualquier distractor en este momento para que podamos poner toda nuestra atención en el mensaje que hemos preparado en esta mañana, Padre. Gracias te damos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y bueno, este mensaje yo le puse como nombre Venciendo obstáculos en fe frente a la tribulación. La lectura ya la hicimos, mis hermanos, y bueno, pues habla nuevamente de una mujer desesperada por una hija que tenía enferma, que estaba endemoniada. Y hermanos, después del mensaje de nuestro hermano Jorge, donde nos habló sobre todas las situaciones que hoy acontecen en el mundo, que es difícil que pasen desapercibidas, mencionaba a Pedro Ferri Santa Cruz, que decía que un mundo nos vigila. Ciertamente, claro, este locutor no se refería a lo que vivimos hoy en día, sino se refería a seres extraterrestres, ¿no? Que en otro lugar nos estaban vigilando, por supuesto. Y aseguraba que alguien estaba ahí precisamente en el espacio que nos estaba cuidando. Pero mi hermano se refería a que hoy existen millones de cámaras que pueden captar una imagen, un video, algún tipo de situación en la cual estamos expuestos todos a que seamos fotografiados o seamos grabados, mis hermanos. Hemos sido testigos de imágenes muy duras, muy difíciles de aceptar o de ver, porque causan un impacto en nosotros. Todavía yo creo que hoy en día existen personas como nosotros que aún nos duele, nos impacta ver esas imágenes, a pesar de que muchos piensan que ya nos acostumbramos. Yo creo que nunca nos vamos a acostumbrar. Las personas que creemos en Dios y que somos sensibles a Dios y que conocemos de las situaciones de Dios, realmente yo creo que aquí es muy importante notar que nosotros siempre nos vamos a seguir sorprendiendo sobre todas esas cuestiones, porque no podemos pensar y aceptar seguir viviendo así de esa forma. Entonces, es muy común que antes de transmitir justamente estas imágenes, los medios ponen un anuncio que dice: las siguientes imágenes pueden ser perturbadoras y pueden afectar su sensibilidad. Se recomienda discreción, lo cual nos muestra el grado del deterioro en el que se encuentra la humanidad y la maldad que hay en sus corazones. Nos habló sobre el grave problema que personas comunes y corrientes son capaces de llegar a cometer atrocidades de alcances inimaginables, mis hermanos. Personas que hoy en día pues, es muy común ver que las mismas parejas agreden a sus esposas, a sus parejas, y a veces las matan y las desaparecen. Son situaciones muy comunes, lo que son los famosos feminicidios, cosas que de verdad rebasan nuestra imaginación. Y ya no se trata solo de delincuentes, ahora también pueden ser mujeres, pueden ser hombres, pueden ser muy jóvenes también, y hasta adolescentes. Hablaba también de las masacres que se han dado allá en Estados Unidos, en los centros comerciales, en las escuelas y todo esto, lo cual marca la situación o se está dando una tendencia de que muchas personas tienen daños muy importantes en su cabeza que les causan la situación de llegar a personas que no tienen nada que ver con su problema, nada que tiene que ver con sus situaciones, lamentablemente. Y pues este tipo de actos se concluye que este efecto se le llama Lucifer, me decía mi hermano, y producto del lugar donde se desarrolla cualquier persona justamente. Nuestro hermano también habló de la corrupción, algo que no es nuevo, que desde tiempos ancestrales, mis hermanos, se ha venido agravando más con el tiempo actual. Y muchos conocen de un hecho histórico de corrupción relatado justamente en la Biblia. Hablamos de Judas Iscariote, que por 30 monedas de plata entregó a Jesús.
Hermanos, después de haber visto a Jesús sanando tantos espíritus inmundos en la gente de aquella época, podríamos pensar que son muchos los hombres que en la actualidad están padeciendo una enfermedad del alma también. Decía mi hermano que los males salen del interior, no del exterior. No es que el exterior, del exterior nos lleguen a nosotros y los repliquemos, no, hay muchas cosas que ya traemos nosotros dentro y que salen al exterior. Y justamente el día de hoy vamos a continuar tratando el tema que estaba aquejando a la hija de una mujer, la cual sufría por tener un espíritu inmundo. Hemos visto que un factor fundamental es que todos aquellos eventos donde Jesús sanó a los enfermos eran hombres y mujeres con mucha fe. No eran personas comunes que pensaban que a lo mejor hoy puede ser, a lo mejor puede tratarse de que es mentira y todo. No, ellos iban con toda la fe justamente buscando a Jesús. Amados hermanos, y el día de hoy vamos a ver el trasfondo que hay detrás de este pasaje, porque parecería muy repetitivo el estar viendo cómo Jesús sanaba enfermos, cómo sanaba a tantas personas, pero hay mensajes después de cada pasaje, siempre hay algo que podemos nosotros descubrir. Parecería un evento más de sanación, pero va más allá, algo más que nos ayuda a tener un mejor entendimiento de la naturaleza y el alcance en el Evangelio. Entonces vamos a ir por partes. Un Salvador que no puede ocultarse. Esto lo vimos y lo veo continuamente, porque sí, tenía que andar pues a salto de mata a Jesús para que no lo agarraran, porque todos querían verlo, por supuesto. Tanto Mateo como Marcos, que narran esta historia, nos dice que el Señor se fue de Galilea, y Mateo de manera explícita dice que Jesús se retiró a la zona de Tiro y de Sidón, ya sea para descansar o para evitar una confrontación prematura con los líderes religiosos de Israel, como ya lo hemos estado viendo, como lo vimos en otros mensajes también, cuando expuso la hipocresía de su religiosidad legalista y en cierto modo. Este enfrentamiento de Marcos 7, del 1 al 23, marcó el principio de fin para el Señor Jesucristo, pero aún no llegaba el momento para dirigirse hacia la cruz, porque finalmente ese era el fin más importante que tenía Jesús estando en la tierra. Así es que Jesús decide retirarse a estas ciudades. Y bueno, hermanos, de acuerdo a la geografía, estas ciudades estaban situadas al norte de Galilea, en el lugar que hoy conocemos como Líbano. La ciudad de Tiro representaba fíjense bien mis hermanos, la ciudad de Tiro representaba la más extrema expresión del paganismo que un judío esperaría encontrar fuera de las fronteras de Israel. Así es que es muy significativo que el Señor haya escogido precisamente esa región como el lugar de su retiro. Es de sumo interés notar que el Salmo 87:4 se profetiza que algunos habitantes de Tiro llegarían a creer en el Mesías, de manera que esta historia es el anticipo del plan redentor que Dios habría de llevar a cabo a través de su Hijo y que habría de alcanzar a todas las naciones de la tierra. Hermanos, dicho de otra forma, Cristo vino a comprar un pueblo, el cual estaría conformado con diferentes lenguas, tribus y naciones. Marcos nos dice que el Señor entró en una casa y tenía la intención de pasar desapercibido, pero literal dice el texto que no pudo esconderse, porque una mujer sirofenicia estaba decidida a ver a Jesús a toda costa. Y esto, mis hermanos, nos deja una enseñanza, que la verdadera fe es como un imán que nos atrae hacia el Señor. Esta mujer tenía una gran necesidad y al mismo tiempo una gran confianza depositada en una persona de Jesús. La petición desesperada de una mujer pagana. Como es común, mis hermanos, en este pasaje bíblico no se menciona el nombre de esta mujer, pero sí conocemos las circunstancias que marcaron su vida. Marcos nos dice que ella era griega, una mujer gentil,
no pertenecía a la nación de Israel. Y para colmo, Marcos dice que ella era sirofenicia, de nacimiento. En otras palabras, esta mujer provenía de un trasfondo obscenamente pagano, en un constante muy marcado por los fariseos de los textos anteriores. Aquellos judíos eran religiosos, eran sumamente decentes. Esta mujer provenía de un contexto inmoral y elevadamente idolátrico. De hecho, fue la nación de Tiro la que exportó la adoración a Baal en la nación de Israel. Jezabel era de la ciudad de Tiro, justamente una de las mujeres más perversas de toda la Biblia. No obstante, estos fariseos decentes, moralistas, religiosos, eran incrédulos. Esta mujer demostró tener una gran fe en la persona de Jesús, a pesar de todas esas situaciones, a pesar de sus orígenes, a pesar de las situaciones en donde ella se movía. Mis hermanos, la decencia y la religiosidad suelen ser dos grandes obstáculos para la verdadera fe, porque esta surge de un profundo sentido de necesidad y de impotencia. Aquellos que están sanos no tienen necesidad de un médico, sino los enfermos. Dice el Señor que los fariseos creían que ellos estaban sanos y que no necesitaban a nadie, no necesitaban de nada. Ellos creían que no necesitaban justamente a Jesús. Pero esta mujer estaba consciente de que no había ninguna cosa en este mundo que ella necesitara más que a Jesús. Por eso estaba dispuesta a vencer cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino, aunque no había ninguna razón para tener la menor expectativa de que ella iba a ser recibida por Jesús de Nazaret. Ella no traía ahí un pase de bienvenida, ni traía un numerito para pasar con Jesús. Ella pues iba a ver si podía alcanzar a Jesús, iba con esa fe de alcanzarlo, y que escucharía su petición. Ella no tenía ninguna razón para esperar. Ella sabía que los judíos trataban de mantenerse lo más lejos posible de estos idólatras, paganos, gentiles, de manera que llegar hasta Jesús implicaba para ella tener que vencer muchas barreras sociales, morales, religiosas, pero ella tenía una fe y un gran problema. Su hija estaba gravemente atormentada por un demonio. Así lo describe el Evangelio de Mateo, en la historia paralela a este pasaje. Estaba seriamente trastornada por un demonio, algo que no se menciona, pero podríamos considerar que esta hija era joven y todo el sufrimiento que estaba pasando le partía el alma a esta hija. Era realmente, la veía en una condición terrible cuando estaba ahí con ella, con su hija. Imaginen el dolor que sentía por ver a su hija en esa condición. Ella, como cualquier madre, estaba muy perturbada porque su hija estaba poseída por un demonio. Hermanos, todos los que hemos experimentado la bendición de ser padres, hemos vivido momentos de prueba, cuando nuestros hijos se enfermaban y a veces solo se trataba de un leve resfriado, un malestar estomacal, un dolor muscular, simplemente un dolor de cabeza, y en cualquier caso nos sentíamos angustiados. Así es que tomábamos las acciones necesarias para llevar al pequeño o pequeña al doctor. Le recetaban uno o varios medicamentos y a los pocos días había una franca mejoría en su salud. Pero el día de hoy, en estos textos, estamos hablando de un problema crónico muy grave, que para aquella época no había ni tratamientos, ni cura, ni ningún tipo de situación que pudiera solucionar este mal. Pero esta madre atribulada, entristecida por la condición de su hija, tenía algo mejor que un medicamento, algo mejor que palabras de compasión, de consuelo, de ánimo. Esta madre tenía una gran fe en Jesús y estaba dispuesta a todo para acercarse al Señor, porque sabía que solo Él podía liberarla de esa gran esclavitud. De alguna manera, los hechos del Señor habían llegado a conocerse en esa región pagana de Tiro y Sidón.
Así es que esta mujer sirofenicia no estaba dispuesta a dejar pasar esa gran oportunidad. Ella veía con gran esperanza en la figura de Jesús la sanidad de su hijo, que durante muchos años había sufrido esta terrible enfermedad. Hermanos, en el mundo existen diferentes tipos de personas que quizás por las experiencias vividas en cada una se va formando su carácter, su personalidad. Van desarrollando un criterio conforme van madurando. Así es que vamos a encontrar personas que, ahí son varias, son valientes, audaces, prudentes, intrépidos, capaces, formales, leales, auténticas, amorosas, originales, talentosas, simpáticas, generosas, empáticas. Imaginen cuántas cualidades puede encontrar uno entre tanta gente, tantos millones que somos en el mundo. No obstante, hablar de la personalidad de un padre o una madre se distingue por tener una personalidad amorosa, dedicada, cuidadosa, formativa, perseverante, sensible, ejemplar, preventiva, correctiva, íntegra. Considero que son muchos los padres que tienen esas características. Los padres son capaces de hacer lo que sea para salvar a un hijo, no importa cuán costoso sea el precio que tengan que pagar para rescatar a un hijo del peligro. Porque la sangre llama, mis hermanos, y los lazos que los unen son irrompibles. Un padre se atreve en un momento a dar la vida por un hijo. Debemos considerar que, salvo algunas excepciones, porque no podemos decir que todos los padres son iguales, mis hermanos, también está el lado opuesto de la moneda. Y hay hijos que sufrieron un maltrato muy importante, que les dejó huellas imborrables y que quizás ellos replicaron todas esas situaciones en su vida y les fue mal en la vida. Y muchos tuvieron que tomar la necesidad de salir de ahí de casa, tuvieron que abandonar a sus padres. He escuchado muchas personas, luego cuando escucho la radio, hay un programa en particular donde hablan pidiendo consejos, sobre todo gente grande, porque a veces se quejan de que no van sus hijos a verlos, están abandonados. Y justamente estamos orando por eso los miércoles en nuestros estudios, por los ancianos que están abandonados, pero hay muchas cosas que hay detrás de la vida de muchos ancianos. Hay muchos que fueron buenos padres, que fueron buenos abuelos y están abandonados. Y hay unos que son muy apapachados. Y habrá unos que se portaron muy mal con sus hijos y a lo mejor sus hijos jamás los volvieron a visitar. Entonces ahí pues hay que tener cuidado con ese tipo de situaciones para que los hijos siempre estén vinculados con nosotros y haya un respeto y siempre estén viendo por nosotros y estemos cerca de ellos. Marcos dice en el versículo 25 que esta mujer literalmente se postró a los pies de Jesús, y luego dice en el 26 que ella le rogaba, lo cual podríamos entender que pedía, quizás con mucha insistencia y gritando que tuviera misericordia de ella, porque su hija estaba endemoniada. El dolor de su hijo era su propio dolor. Esta mujer le pedía al Señor Jesús que tuviera piedad y compasión, no para su hija, sino para ella. Eso es lo que hacen los padres. Si ella estaba bien, su hija podía estar bien. Si su hija estaba bien, también ella podía estar bien. Entonces, aquí vamos a ver lo que es la relación inesperada de un Salvador con el Señor. Hermanos, si hay un rasgo de carácter que se destaca en los evangelios, es la compasión de Jesús. Él era justamente compasivo, tierno, bondadoso y misericordioso. Dice Mateo 15, 22, 23, he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. La reacción inicial de Jesús hacia esta mujer sirofenicia fue no responder. Este momento resulta tan inesperado que sorprende a todos. Hermanos, imaginemos lo que pudo haber estado pasando por la mente de esta mujer en ese momento. Ella viene a Jesús profundamente abatida,
viendo por primera vez un rayo de esperanza al final de un túnel muy oscuro, y Jesús ni siquiera le dirige la palabra. Imaginen esta situación, ¿no? Y la situación se puso peor. Ella seguía clamando y clamando, lo cual desesperó a los discípulos y le pidieron a Jesús que la despidiera, ya que ella seguía gritando. Y dice en el verso 24 de Mateo 15, él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bueno, entonces, como lo acostumbro, mis hermanos, imaginemos la escena que se presentó en ese lugar. Esta mujer estaba derramando su alma delante del Señor Jesucristo. Le está suplicando desde lo más profundo de su corazón: por favor, Señor, socórreme. Y vamos a ver la respuesta del Señor en Marcos. Dice: pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Qué respuesta más extraña, mis hermanos. Porque el Señor está tratando a esta mujer de esta manera. Hay varias cosas que debemos explicar para poder entenderlo. ¿Qué está sucediendo en esta situación? En el griego, que es un idioma muy preciso, hay dos palabras que se traducen como perro. Una es para referirse a los perros realengos, y en Israel eran prácticamente animales salvajes. Y hay otra palabra que se usa para las mascotas de las familias. Adoptaban como parte de ella, y esa era la palabra que el Señor estaba usando aquí. Podemos traducirla como cachorrito. No está bien quitar el pan de los hijos para dárselo a los cachorritos. Esta es una especie de parábola, a través de la cual Jesús quiere hacerle ver a esta mujer que hay un orden en la aplicación del plan de redención diseñado justamente por Dios. Hermanos, el orden que debería de aplicarse en el hogar es que los hijos coman primero y los animales después. El Señor está algo que en esta mujer conocía muy bien para decirle, o sea, ella tenía conocimiento de esta situación. Entonces le dice: hija mía, hay un orden en este asunto. Así es que de la misma manera también el Evangelio tiene que llegar primero a los judíos, en cumplimiento del pacto que hizo Dios con ellos en el Antiguo Testamento. Después va a alcanzar a los gentiles, a todas las naciones de la tierra aparte de Israel. Pablo dice en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Era necesario que el Señor hiciera la oferta de salvación antes de hacerla a nadie más, para mostrar de esa manera que Él era verdadero Salvador, que había sido prometido por los profetas del Antiguo Testamento. Hermanos, después de la resurrección de Jesús, ¿cuál fue la orden del Señor a sus discípulos? Todos la conocemos. Vayan y prediquen el Evangelio, comenzando desde Jerusalén, para alcanzar desde ahí a todas las naciones de la tierra. Ese orden es el plan de redención. Lo que sirve de trasfondo en esta declaración de Jesús a esta mujer sirofenicia: el Señor Jesucristo debería morir y resucitar antes de que las puertas del reino de los cielos se abrieran de par en par a los gentiles. Dice Pablo en Efesios 2:12: en aquel tiempo los gentiles estaban fuera de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. Ustedes estaban sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero vosotros que estabas lejos habéis sido hechos cercanos por medio de la muerte de Cristo. Ahora, mis hermanos, lo sorprendente de esta historia es que la mujer sirofenicia entiende perfectamente lo que el Señor estaba tratando de decirle. Ella se da cuenta de que detrás de esta parábola de Jesús hay una oferta velada, una oferta que no está muy clara, pero que está ahí, y a la que ella va a aferrarse ahora con todas las fuerzas de su ser. La actitud humilde y confiada de la fe.
Vamos a ver cuál fue la respuesta de esta mujer en el versículo 28 de Marcos. Dice, respondió ella, fíjense mis hermanos, y le dijo, sí Señor, pero a unos perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. ¿Qué respuesta, mis hermanos? ¿Se dan cuenta lo que esta mujer está diciendo aquí? Jesús le acaba de decir que ella no tiene lugar en la mesa todavía, pero luego que los hijos se sacien cuando el evangelio haya sido ofrecido a las ovejas perdidas de Israel, entonces la invitación sería para todos. Y en lugar de ofenderse por las palabras de Jesús, esta mujer le dice con toda humildad que ella entendía la situación y que aceptaba que era una gentil, que no tenía derecho de estar sentada a la mesa de Dios. Pero el banquete de Dios es tan abundante, mis hermanos, que ella se conforma con lo que cae de los platos de los hijos que están sentados a la mesa, mis hermanos. James Edwards, un estudioso del Nuevo Testamento, dice, esta mujer es la primera persona en el Evangelio de Marcos que entiende una parábola de Jesús. Los discípulos nunca entendían nada y esta mujer pagana, sirofenicia, por eso le responde exactamente los mismos términos que él usó para dirigirse a ella. Esta mujer sirofenicia sabía que la provisión de Dios para su pueblo, el cual ella todavía no pertenecía, era tan abundante que las sobras que caían de la mesa eran suficientes para cubrir su necesidad. Por eso esta mujer insiste con todo respeto en su petición, mis hermanos. Esta mujer nos está dando una lección de protocolo espiritual para acercarse al Rey de los cielos. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la forma apropiada en que nosotros debemos acercarnos a Dios con nuestras peticiones? ¿Acaso tenemos derecho para reclamar a Dios? ¿Tenemos derecho para demandar que Dios nos escuche? Y que nos dé de todo lo que pedimos y todo lo que queremos, mis hermanos. No, mis hermanos, no tenemos derecho. Esta mujer sabía que no tenía el derecho de reclamar absolutamente nada. Ella acepta humildemente cuál es el lugar en este momento de la historia redentora, pero al mismo tiempo ella sabe que puede apelar a la sobreabundante bondad de Dios. Hermanos, esa es la actitud que caracteriza la verdadera fe. Por un lado, está ese sentido de necesidad y de confianza que nos mueve a aferrarnos a Cristo como nuestra única esperanza, pero al mismo tiempo esta actitud de humildad que nos demanda nada ante la presencia del Señor, sino que se acoge pacientemente a su misericordia. Voy a formular esta pregunta. ¿Es con esta actitud como nos acercamos al trono de la gracia en oración? ¿Con confianza y humildad al mismo tiempo? Es la mejor forma de ser merecedor de las bendiciones de Dios, porque sabemos que Él es bueno y para siempre es su misericordia. Pero realmente existen muchas personas que les falta esa humildad, ya que creen que son merecedores del favor divino de Dios. Este es un grave error hoy en la humanidad, mis hermanos, ya que por nuestros propios medios, ya lo he dicho muchas veces, no merecemos nada. Nosotros no hemos hecho nada para merecer la misericordia de Dios, porque nuestro comportamiento no es un buen referente para que nos sean concedidas todas esas peticiones. Hermanos, hablando en términos más sencillos, cuando nosotros adquirimos un buen servicio o un bien, pagamos por el mismo, lo cual nos da el derecho para exigir, para reclamar, para inquirir. Pero mis hermanos, nadie en la tierra tiene el derecho de exigirle nada a Dios, porque Él sabe si habrá de concedernos las peticiones de nuestro corazón, porque hay muchas cosas que sabe el Señor que nos pueden causar daño, pero es justo decir también que Él da, pero también puede quitar. Todo lo que recibimos de su mano, lo recibimos por pura gracia. Pensemos esto por un momento. Esta mujer sirofenicia
se acercó al Señor aceptando su posición como alguien que no tenía derecho a estar sentada en la mesa. Pero sabe, ese no es nuestro caso. Todo aquel que haya confiado en Cristo para la salvación de su alma, sin importar su nacionalidad, ya no es un pequeñito que espera a comer las migajas que caen de la mesa. Los hijos de Dios somos aquellos para quien Dios ha preparado un verdadero banquete de gracia. Jesús fue escribiendo a creyentes con un trasfondo gentil, que el apóstol Pablo dice en Efesios 1, 2, 3, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Viendo las cosas de manera positiva, mis hermanos, si las migajas del banquete de Dios fueron más que suficiente para saciar a esta mujer sirofenicia, ¿cuánto más suficiente será para nosotros que estamos sentados a la mesa? El pasaje nos ha mostrado que los gentiles también tenían grandes necesidades espirituales y que desde lo profundo de su corazón clamaban a Dios. Por lo tanto, aunque Cristo dirigía primeramente a los judíos, de ninguna forma les estaba ofreciendo exclusividad. Fue la fe de la mujer la que logró eliminar todas las barreras para llegar al corazón mismo de Dios. Este es un claro ejemplo, mis hermanos, del hecho de que ningún alma hambrienta y humilde que se acerca a la mesa abundante del Señor quedará sin saciar, pero es necesaria tener la fe. El Señor sanó a la niña a distancia por medio de su palabra. Esto sirvió para que la mujer mostrara nuevamente la calidad de su fe con una plena confianza en la palabra del Señor. Regresó a su casa y por supuesto su fe no fue defraudada, sino que cuando llegó comprobó que efectivamente una migaja de la mesa del Señor había sido suficiente provisión para su gran necesidad. Así es que si una mujer pagana usó el poco conocimiento que tenía del Señor con tantos resultados, ¿cuánto más se requiere de nosotros que hemos recibido privilegios muchos mayores, mis hermanos? ¿Cuál es la enseñanza de esta historia? Si nosotros venimos delante de Dios y empezamos a pedir y a pedir, va a llegar un momento en el cual tendríamos que pensar, ¿acaso Jesús está contestando nuestras oraciones por cansancio, por insistencia o por hartazgo? No es así. Jesús nunca se cansa o se desgasta a causa de nuestra insistencia ante una petición, porque Él es capaz de hacer cualquier cosa por sus hijos, y tal como lo comenté antes, mis hermanos. Nuestra insistencia es muy importante con Dios. Ya vimos que un padre es capaz de hacer cualquier cosa por un hijo. Así es que dice la Biblia, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el socorro oportuno. Pensemos que eso significa que todos aquellos que Dios les considera sus hijos pueden recibir bendición. Todos los favores que recibimos de la mano de Dios siempre serán regalos de gracia que serán derramados sobre nosotros únicamente por causa de Jesús. Esto significa que no podemos nos podemos acercar con confianza a ese trono de gracia, sabiendo de antemano que ya hemos sido aceptados en la presencia de Dios, con todos los privilegios que tienen sus hijos, porque ahora estamos en su Hijo, unidos por la fe al Señor Jesús. A esta mujer todavía no le tocaba vivir la situación de que Jesús fuera a la cruz. Él estaba ahí en ese momento. Esta mujer sirofenicia pudo prevalecer en su petición al Señor, porque ella entendió el Evangelio, su bondad es abundante, suple siempre nuestras necesidades. Así es que vamos a continuar esperando que Él nos siga dando sus bendiciones. El poder de Dios actuando a favor de una mujer débil. Vamos a concluir leyendo los últimos versos de este mensaje que dice: entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija estaba acostada en la cama.
Esta mujer no tenía mucho conocimiento de Jesús, pero había algo que ella sí sabía, algo que la llevó a aferrarse con todas sus fuerzas de su corazón, y es que fuera de Él no hay esperanza para nadie, hermanos. Lo que hacía grande la fe de esta mujer es esa extraña combinación de una profunda necesidad con una gran confianza y una disposición humilde a seguir esperando en Jesús con todas las circunstancias en contra. Es una gran fe. Necesidad, confianza y humildad. Estos son los tres ingredientes de la fe. Y aunque su reacción inicial parecía ruda y desconsiderada, el Señor Jesucristo estaba probando la fe de esa mujer para que llegara a ser una gran fe. El Señor Jesús estaba ahí probando a esta mujer y rogando al Padre porque su fe no faltara. Y al final de la historia, ella no solo terminó con una hija, sino que terminó con una gran fe. No solo terminó con la salud que ella era lo que requería de su hija, sino que terminó con una gran fe. Una de las grandes lecciones de esta historia es que debemos prevalecer, aferrarnos a Cristo a pesar de todas las dudas y temores que nos asalten. Uno quisiera, en un momento de prueba, que lo primero que se disparase en nosotros fuera la fe. Pero parece mentira, lo primero que llega a nosotros es la duda, es la preocupación, es la tristeza, es el enojo, la impotencia. Y lo que quiere Jesús es lo que primero que tiene que detonar en nuestro cerebro es la confianza y la fe en Él cuando tenemos un problema. Hermanos, hay que abrazarnos a Cristo y no le soltemos por ningún motivo. En Él tenemos seguridad, en Él hay paz, en Él hay protección, pero lo más interesante es que en Él encontramos la tranquilidad que nadie podrá darnos. Aun cuando vivamos una situación cómoda económicamente hablando, nunca será suficiente para sentirnos confiados como esa mujer que se aferró a Jesús cuando más desesperada estaba. Solo en Jesús vamos a encontrar la verdadera tranquilidad para resolver todas nuestras necesidades. No necesitamos nada más. Y entendamos también muchas situaciones, mis hermanos, con el ejemplo de esta mujer que estaba enferma, está su hija, que hoy más que nunca hay muchos ataques de Satanás, hay muchos ataques de muchas formas en el mundo que están atacando a los jóvenes, a los niños, de diferentes formas. Tenemos que estar muy atentos y estar orando por todos ellos para que pongan vallado de fuego alrededor de sus ideas, de sus pensamientos, de sus necesidades, porque también esos son demonios que pueden atacar a nuestras familias, que pueden atacar a nuestros jóvenes, que se pueden meter, no justamente como el caso del día de hoy, pero hay cosas con las que tenemos que estar trabajando muy bien. Vamos a cumplir con una oración. Padre bendito, te damos gracias, porque sabemos, Padre, que contamos contigo, Padre, que lo más importante es que nos aferremos a tus promesas, que nos aferremos, Padre, a todas las cosas que tú nos ofreces, Padre, de tal manera, Padre, que podamos disfrutar sentados en la mesa, Padre, este gran banquete que tú has preparado por nosotros cuando Jesús fue a esa cruz, Padre. Gracias te damos, Padre, porque en ti, Padre, hay confianza, hay certeza, Padre, hay seguridad, Padre, hay gozo, hay gratitud, Padre. Te doy gracias, Padre, por este mensaje. Espero que sea, Padre, edificante para todos nosotros, Padre. En el santo nombre del Señor Jesús. Amén.